por las paredes de roca. Ekei observaba el majestuoso amanecer desde la cala. La luz avanzaba sobre el cielo de la mañana con ritmo solemne, anunciando el regreso de Amaterasu para reclamar su trono. El azul se filtraba a través de la línea del horizonte hasta diluirse en el mar, y la escena era realzada por el suave rumor de las olas que rompían contra las rocas y dispersaban un sinfín de aerosoles que le impregnaban los labios con un regusto a yodo. Las últimas heladas de la primavera enfriaban aún las mañanas y la arena húmeda le calaba las sandalias. No pudo evitar un estremecimiento bajo la gruesa capa de caña, pues llevaba demasiado tiempo inmóvil, pero ni la helada ni el grosero retrato del hombre al que aguardaba le impedía disfrutar del espectáculo privado que el cielo le brindaba. Así que bajó un poco más el ala de su sombrero y se dispuso a continuar esperando. Solo el alma de Buda brilla con el esplendor del amanecer, observó una voz a su espalda. Ilumina la senda para que no erremos nuestros pasos, respondió Ekei sin volver el rostro, según lo acordado. Me he retrasado más de lo previsto. Espero que no se haya preocupado. Comprendo que su labor es difícil y requiere de una discreción extraordinaria. A veces la puntualidad no es lo prioritario. Le disculpó el médico. El misterioso enviado asintió en silencio, algo que Ekei solo pudo intuir. Hace mucho que sopló el primer viento de la primavera. Los cerezos ya florecen y pronto sus ramas volverán a estar desnudas. Las estaciones vuelan. Usted lleva 9 meses dentro del castillo. El señor Shimizu no puede seguir esperando. Necesita saber si debe prepararse para una guerra. Ekei sacudió la cabeza y, ya que su interlocutor no podía ver su semblante, se permitió un gesto de hartazgo. Era evidente que la paciencia y la sutileza no se encontraban entre las bondades de aquel hombre, pero transmitía el sentir de su señor o se arrogaba él mismo a la potestad de presionarle. Todo sigue igual, señaló el médico. Ni siquiera ha podido averiguar si el clan contempla la posibilidad de una expansión militar. Desde luego, si planean una guerra, se está haciendo con extrema cautela, hasta el punto de que ni siquiera hay comentarios entre la guarnición. Si los Yamada preparasen sus guerras a la vista de todos, no necesitaríamos que usted estuviera infiltrado en el castillo, indicó la voz a su espalda. La labor del espía es descubrir lo que no se dice abiertamente. De lo contrario, nos bastaría con sentarnos en una posada a beber y escuchar. Un espía, al parecer, de la noche a la mañana había dejado de ser un médico para convertirse en un shinobi, y aquel hombre no perdía la ocasión de recordarle que ahora su obligación era obedecer como un soldado, sin pensar, sin dudar. Por supuesto que Inafune tenía una opinión muy distinta sobre cuál era su papel. Sus largos años de vagabundeo habían maleado su espíritu con una cierta arrogancia, con el placer de no rendirle cuentas a nadie. Y sin embargo, allí estaban, departiendo con aquel hombre que les asperaba hasta el punto de obligarse a recordar una y otra vez que se sentía en deuda con el señor Shimizu, aunque eso no significaba que tuviera que aguantar los excesos de su confidente. Si cree que alguien puede hacer mejor esta labor, puede proponérselo al señor Shimizu. Yo me retiraré con sumo gusto. Mientras no sea así, las cosas en el castillo serán a mi manera. Hablaba con un tono sereno, pero firme. Todavía soy una extraña entre las paredes de la fortaleza negra. No me encuentro en disposición de acceder a cierta información. En ocasiones, para saber basta con preguntar. Soy de los que creen más bien que no llega a sabio el que más pregunta, sino quien mejor escucha,
le contradijo Kay. ¿No conoce el proverbio? Comprendo que crea ser el que más está arriesgando en todo esto, concedió en un tono pacificador su interlocutor, ya que, si nuestra pequeña conspiración fuera descubierta, usted sería el primero en morir en manos de los Yamada. Pero no se equivoque, hay quien se está jugando mucho más. La guerra se avecina, los tambores hacen vibrar la tierra. Puede que usted aún no los oiga, pero yo los percibo claramente, retumban en mi estómago, y la victoria o la aniquilación dependen en gran medida de la información que usted nos proporcione. Para Kay se hizo evidente que aquel hombre, quien quiera que fuese, no estaba al tanto de la verdadera idiosincrasia de su cometido. El señor Munisai Shimizu no le había pedido que entrara en el castillo para sustraer información como un vulgar ladrón. Aquello podía ser una ventaja secundaria de su presencia allí, pero su auténtica misión era mucho más sutil. Aún así, decidió compartir una vaga intuición que le rondaba desde el primer día que visitó a Torakusu Yamada. Habría preferido guardárselo hasta tener algo más tangible, pero, por el momento, le serviría para aplacar la curiosidad del clan Shimizu. Hay algo a lo que vengo dando vueltas desde hace meses. No es nada concreto, una vaga impresión más bien. Hable, le requirió inmediatamente su confidente. Kay sonrió ante el asomo de impaciencia. No sé si es conveniente trasladar al señor Shimizu algo que solo se basa en intuiciones. Puede que no sea relevante. Seré yo quien lo valore. Pero al no ser un dato constatable, podemos conducir al clan hacia una estrategia equivocada. El maestro Inafune sabía que no debía jugar con la paciencia de aquel hombre, pero era una tentación que no podía resistir. «Basta ya», exclamó con violencia su interlocutor. «No me gusta su actitud, y así se lo haré saber al señor Shimizu. Hable ya o despidámonos ahora». Kay se dio por satisfecho por haber provocado tal acceso de ira. Cuando me llamaron para visitar al señor Torakusu Yamada, este llevaba ya varias jornadas postrado en sus aposentos, retirado de su actividad cotidiana. Ese día, cuando por fin pude entrar en la residencia del daimio, me llamó la atención el ambiente tenso que se respiraba en el castillo, de extrema preocupación. Es lógico, pese a su poder, es un hombre viejo, apura sus últimos años de vida. La inquietud que percibí iba más allá. No era solo por la salud de su señoría. «Hable claro», le incitó la voz a su espalda. La mirada de Kay se perdió en la arena, como si buscara entre los granos las palabras adecuadas. Creo que temían un vacío de poder, como si una prolongada enfermedad de su señor pudiera alentar a alguien a hacerse con las riendas del clan. Temen una traición. El león de Fukui nunca ha sido débil con los traidores. No le ha temblado el pulso a la hora de cercenar posibles deslealtades. Quizás no una traición, no algo tan explícito, señaló el médico con aire meditabundo. Es solo una conjetura, pero puede que en el feudo haya un delicado equilibrio de poderes, un equilibrio que solo la autoridad del daimio mantiene. Sería lógico pensar que, si éste se ausentara de las decisiones políticas, la balanza podría decantarse hacia uno u otro lado. Eso nos pondría ante un escenario más complejo, afirmó para sí el extraño confidente. Parece un buen hilo del que tirar, ¿no cree? Ella asintió, pero al mismo tiempo se preguntaba qué podía hacer para corroborar o descartar aquella teoría que hasta ese momento no se había atrevido a verbalizar. «Volveremos a vernos dentro de un mes», dijo el confidente, «a no ser que surja algún imprevisto. En ese caso, prendo una lámpara en la consulta que mantiene fuera del castillo y nos veremos aquí a la mañana siguiente». Al ver que el médico no respondía, el emisario se limitó a despedirse deseándole suerte. «Gracias», musitó Kay por toda respuesta,
perdido en sus cavilaciones. De repente, y a pesar de sus diferencias con aquel hombre, había comprendido que algo tenía razón. Debía adoptar una estrategia más activa, pero ¿cómo podría navegar por las corrientes subterráneas de la política del clan Yamada? ¿De qué recursos disponía? Llevaba un rato intentando poner orden en sus ideas cuando se percató de que la marea comenzaba a lamerle los pies. El médico llegó a la puerta este de la ciudad poco después del amanecer y atravesó el pórtico mezclado con el gentío. En su mayoría eran pescadores que se dirigían a vender las capturas logradas a primera hora de la mañana, pero también se podía encontrar mercaderes que emprendían ruta y peregrinos que se encaminaban al templo Eiheiji. Los guardias a ambos lados del portal clavaban al suelo sus naginata y observaban a los transeúntes con el ceño fruncido. Aún no había perdido los hábitos adquiridos durante años de guerra, y para ellos cualquiera podía ser un enemigo. Eran pocos aún, sobre todo entre la casta samurái, los que creían que la paz impuesta por los Tokugawa estaba llamada a perdurar. Así que las guarniciones insistían en mantener sus costumbres propias de la guerra. Simple y llanamente nunca habían conocido tiempos de paz. Ekei trató de atravesar la gran puerta mimetizado con la muchedumbre, no porque temiera algún tipo de impedimento, algo que quedaría solventado con mostrar el emblema de los Yamadas cosido a su kimono, sino porque prefería no ser visto fuera de la ciudad a horas tan tempranas. Al pasar entre los guardias, observó la muralla de troncos clavados en la tierra que protegía aquel acceso, precedida de un foso como el que podía encontrar en los castillos fortificados. Eran las cicatrices del siglo de guerra contra los invasores mongoles y contra los clanes vecinos. Cicatrices que no solo se encontraban en el paisaje y en las poblaciones, erizadas de altas empalizadas y torres vigía, sino también en el alma y en el ánimo de las personas. Una vez entró a la ciudad, comenzó a preocuparse de cuestiones más prácticas, como llegar al castillo por la ruta más discreta. El gentío comenzaba a dispersarse entre los distintos barrios y Ekei optó por encaminarse hacia la ruta portuaria, una de las más concurridas en cualquier hora. Paseó paralelo al muelle y disfrutó observando cómo los pescadores, entre gritos y chanzas, descargaban el pescado que los transportistas iban apilando para llevar a la lonja. Las populares tabernas portuarias permanecían invariablemente abiertas y algunos parroquianos sesteaban junto a la puerta de sus locales favoritos. No sin cierta malicia, Ekei escrutó los rostros esperando encontrar al descarriado de Asaemon y Kura. En los últimos meses había entablado una peculiar relación con aquel samurái. Ambos, cada uno a su manera, eran unos extraños en la corte de Torakusu Yamada, y eso hizo que cierta camaradería surgiera entre los dos, pese a su distinto temperamento. Sus encuentros consistían básicamente en largas veladas durante las que Asaemon trasegaba botellas de sake mientras Ekei intentaba mantener una conversación coherente. Quizás no fuera una relación muy edificante, pero era todo lo que tenía, así que continuó observando con aire casual a los marineros borrachos que salían tambaleándose de las tabernas, incapaz de renunciar a la posibilidad de cruzarse con el samurái y empeorar su resaca con algún comentario mordaz. Tuvo que dejar definitivamente atrás sus traviesas intenciones cuando llegó a los pontones que delimitaban los lindes del puerto. Con una sonrisa aún en los labios, enfiló la amplia avenida que ascendía hacia la zona alta de la ciudad, donde
se levantaba el castillo llamada, y se ajustó aún más la capa, no porque tuviera frío, sino por la apariencia anónima que ésta le otorgaba. Sin embargo, tras avanzar durante un buen rato entre el gentío, escuchó como alguien lo llamaba por su nombre. Ignoró la llamada y continuó caminando, con la esperanza de que el que hubiera reconocido decidiera no insistir. No fue así. Los cascos de un caballo batieron la tierra hasta ponerse a la par. «¿Maese Inafune?», volvió a preguntar el jinete. Ekei no tuvo más remedio que alzar la cabeza, de modo que el ala de su sombrero de paja dejó de cubrirle el rostro. «Buenos días, señora Endo». «Ya le dije que con Yuki era suficiente», dijo la joven con fastidio mientras descendía del caballo y se quitaba los guantes de montar. «Discúlpeme, pero me cuesta tomarme confianzas con los comandantes de su señoría. La milicia siempre me ha impuesto respeto». «Esperaba más de usted, maestro Inafune», señaló ella con exagerada decepción, mientras conducía el caballo por las riendas caminando junto al médico. «Creí que un hombre viajado tendría mayor amplitud de miras. Sin embargo, usa su sarcasmo para ocultar la incomodidad que le provoca una mujer armada con la daisho». Ekei insinuó media sonrisa y continuó andando. No quería entrar en aquel juego, por lo que desvió la conversación hacia terreno menos pantanosos. «¿Qué hace fuera del castillo tan temprano?» «Entre mis responsabilidades está controlar la puerta del sur de la ciudad, en aquel camino donde nos encontramos cuando usted llegaba a Fukui, ¿recuerda?» «¿Cómo no?» «Fue usted muy amable». Yuki se limitó a sonreír antes de continuar con su explicación. «Me gusta madrugar y realizar la primera guardia con los vigías de la puerta. Eso les hace comprender que su comandante considera importante su labor». El médico la observó, gratamente sorprendido. «Seguro que muy pocos oficiales se toman semejantes molestias, pero no entiendo por qué las puertas siguen estando custodiadas por guarnicioneros tan numerosas. Bueno, solo al oeste de Hondo quedan conflictos aislados, ¿no es así? Unos pocos clanes leales a Toyotomi que se resisten a atacar el nuevo shogunato. Pero parece improbable que esos enfrentamientos lleguen a salpicarnos aquí, tan al norte de la provincia de Echizen. Está usted al tanto de la situación, pero la gente de a pie tiende a tener una visión demasiado simplista de la realidad», indicó la joven comandante con cierta condescendencia. «Creo que ahora soy yo el que debe pedir una explicación». Yuki volvió a sonreír. Resultaba evidente que a Maese Inafune no le gustaba ser aleccionado, y menos por una mujer casi 15 años más joven que él. «Fortificar los accesos de la ciudad tenía una función militar antaño», explicó, «cuando los clanes ocupaban pequeñas extensiones de terreno y las ciudades apenas eran unas cuantas casas alrededor de la residencia del señor militar. En aquel entonces, un ejército enemigo podía llegar a tus puertas en poco tiempo y sin ser avistado. Así que los accesos debían estar bien fortificados para cerrar rápidamente la ciudad. Pero hoy día, con feudos que albergan varios castillos en su interior y con puestos de vigilancia diseminados por los caminos, puentes y puertos de montaña, resulta imposible que una fuerza invasora llegue hasta la capital, si no es tras una ardua campaña». Entonces, quiso saber Ekei. «Entonces, el mantener guardados los accesos a la capital responde a otro motivo: los grupos de bandidos y los ronin. Tan osados se han vuelto como para enfrentarse a las fuerzas de un señor feudal. No de forma directa, pero debemos mantener las entradas bien guarnecidas. De lo contrario, una banda de salteadores podría penetrar a la fuerza y realizar incursiones rápidas antes de que los localicemos.
muchos incluso podrían esconderse en los barrios bajos y una vez dentro sería mucho más difícil expulsarlos. Ya tenemos bastantes problemas para mantenerlos a raya en algunas regiones donde se convierten en una auténtica autoridad paralela. No sabía que el problema se hubiera vuelto tan grave, reconoció Ekei. Tenga en cuenta que tras Sekigahara, el shogun desposeyó de sus tierras a muchos clanes, que desde entonces no pudieron mantener sus ejércitos. Con la nueva paz, incluso los que conservan sus feudos ya no precisan de tantos samuráis. Esto ha provocado que haya un creciente número de ronin vagando por el país sin más ocupación que la supervivencia. Ya veo, así que los guardias son ante todo un factor disuasorio, indicó el maestro Inafune. Podría decirse así. De modo que si quisiera entrar con mi ejército de 100 ronin en Fukui, solo tendría que hacerles pasar de 2 en 2 para que no llamaran la atención, bromeó Ekei. Al fin y al cabo, los guardias de los pórticos solo se fijarían en un grupo numeroso, ebrio y violento. Yuki no pudo reprimir una carcajada limpia y desinhibida ante semejante idea. Afortunadamente, no lidera usted un grupo de 100 ronin, maestro Inafune, o pretende engañarnos. ¿No será usted la avanzadilla de un ejército enemigo? Sería una avanzadilla bastante inofensiva, dijo el médico, mostrando sus manos vacías. Yuki volvió a reír. Durante la conversación habían llegado hasta la arboleda que rodeaba el castillo negro. En aquella época mostraba un aspecto radiante, iluminada por la efímera belleza de los cerezos en flor. Caminaron bajo la fresca sombra pincelada de blanco y rosa, entre la ordenada multitud que acudía al castillo cada mañana, sin que Yuki hiciera ademán de montar para adelantarse. Ekei comenzó a plantearse qué comentarios podría suscitar el hecho de que llegara acompañado de la hija del general Yoritomo Endo, pues aunque la diferencia de castas impedía cualquier relación legítima, sabía bien que la guarnición, especialmente imaginativa en sus largas horas de guardia, era dada a todo tipo de rumores infundados. A la joven, sin embargo, las posibles indiscreciones no parecían preocuparle lo más mínimo, así que continuó conversando con su acompañante, sin siquiera fijarse en las personas con las que se cruzaba. Yo le había explicado la razón de mi paseo matutino, maestro Inafune. ¿Cuál es la suya?, inquirió Yuki. Aquella era la pregunta que había estado intentando evitar, entre otras cosas, porque resultaba evidente que venía del barrio portuario, una zona donde no tenía ningún motivo lógico para estar. Sin embargo, ante la reacción dubitativa del médico, la mujer infirió una respuesta por sí sola. No hace falta que disimule, maestro. No es el primer hombre de aspecto respetable que sucumbe a los placeres de la noche de Fukui. Ekei abrió la boca para protestar, pero pensó que era mejor callar y dejar que su acompañante pensara lo que quisiera. Al fin y al cabo, no hay mejor coartada que la que otros dan por sentado. ¿Cuánto tiempo lleva al servicio de su señoría como comandante?, preguntó el médico con un carraspeo, en parte para desviar la conversación, en parte porque aquella mujer le intrigaba. 3 años. Previamente serví como samurái al servicio de su hijo. Disculpe si me llama la atención. No es común encontrar a una mujer con sus responsabilidades. Entiendo su curiosidad, la disculpó Yuki. Dicen que en algunas islas es habitual que las mujeres acudan a las armas cuando los tambores llaman a la batalla. Puede que en otros tiempos fuera así, no lo sé, pero debe de tener un talento especial si su señoría depositó tal confianza en usted. No fue algo que yo buscara conscientemente. Por su estrecha relación con mi padre, el señor Yamada, me conoce desde pequeña. Ha participado en mi educación. Supongo que eso influyó en su decisión. Aún así,
insistió Inafune. Debe haber mostrado facultades para el mando superiores a la de los hombres. Seguro que su designación fue polémica. No me corresponde a mí hablar de mis méritos, y los que otros piensen no me importa. Solo debo responder ante mi señor y sus generales. Dedico todas mis horas a mostrarme digna de la responsabilidad que se me ha depositado. Si fallara, la deshonra para mi familia y para mi padre sería aún mayor que si fallara un hijo varón. Comprendo, asintió el médico. No soy una necia, me doy cuenta de que soy una privilegiada. La mayoría de las mujeres de clase samurái deben entrenar en la privacidad de sus hogares, y sus maridos no le permiten portar un arma en público. Se me hace difícil verla en esta situación. ¿Qué hará cuando tome marido, si me permite la indiscreción? Mi lealtad es, ante todo, hacia mi señor, sentenció Yuki, como quien pronuncia un juramento. Solo dejaré mi puesto cuando él así me lo ordene. Siempre seré samurái antes que esposa. Ekei pensó que esas palabras bien podrían estar cinceladas en la tumba de aquella mujer. Pese a su juventud, parecía estar segura de su papel en el mundo. A él, que constantemente cuestionaba sus razones y sus propios motivos, le habría gustado poder decir lo mismo. Cuando llegaron al pórtico que daba acceso al primer patio del castillo, Yuki llamó a uno de los soldados que hacían guardia y le ordenó que llevara su montura a las cuadras. El soldado la saludó y se dirigió a cumplir la orden. Maestro Inafune, ha sido un paseo agradable. Aquí nos despedimos. Por favor, llámeme Ekei. De lo contrario, me obligará a mantener el protocolo. Ella sonrió y se apartó un mechón de pelo suelto, un gesto sumamente femenino que hizo pensar al médico que aquella mujer estaba llamada a sembrar el desconcierto entre los hombres. Como desee, maestro Ekei. En ese instante, alguien comenzó a llamar a la comandante, a voz en grito. Ambos se volvieron para ver al joven samurái avanzar por el patio a grandes zancadas. Se dirigía hacia ellos con la impaciencia del que ha estado buscando a alguien durante largo rato. Tu padre te busca, Yuki. No has debido abandonar el castillo sin notificarlo, señaló el joven con tono imperativo para, acto seguido, lanzar una mirada de desdén a Ekei. El médico se sorprendió de la zafiedad del oficial, pues resultaba evidente que aquella manera de dirigirse a Yuki comprometía la imagen de ella, que ella pretendía proyectar entre la tropa. Caballero Ozaki, ¿cómo se atreve a cuestionar mis funciones? El hombre se detuvo en seco, contrariado por una respuesta que lo ponía en evidencia. Y con todo merecimiento, pensó el maestro Inafune, al tiempo que un nombre venía a su mente. Este es Tadakatsu Ozaki, dedujo el médico, según le había explicado a Saemon con voz enturbiada por el licor. El joven y petulante Tadakatsu, hijo del joven de la guardia personal del daimyo, se las daba de ser el prometido de Yuki Endo, pero las malas lenguas decían que, pese a que su familia había presentado una propuesta formal de matrimonio, Yoritomo Endo había sido esquivo a la hora de dar una respuesta. Solo digo, balbuceó con torpeza el samurái. En un futuro, absténgase de dirigirse a mí sin guardar el protocolo, o será sancionado. Ekei estaba disfrutando de aquello, y sin duda debió reflejarse en su rostro, ya que el joven, antes de agachar la cabeza para disculparse, le dedicó una mirada asesina. Lo siento, comandante. Retírese, dígale a mi padre que me reuniré con él enseguida. Por supuesto. El caballero Ozaki se retiró tras un nuevo saludo y desanduvo el camino con pasos lentos, como si matara una culebra con cada una de sus pisadas. Yuki se volvió hacia Ekei suavizando su expresión.
Disculpe la situación, pero a algunos conviene recordarles cuál es su sitio. Ya veo, rió el médico en tono jocoso, pero al instante recordó la afilada frialdad que había demostrado su interlocutora hacía un instante y tras aclararse la voz adoptó una pose más seria. Espero que nos volvamos a ver pronto. 2 veces a la semana, los comandantes más jóvenes y la guardia personal del daimio entrenamos en el dojo de esgrima. Las contusiones son habituales. Si la jefa Ito le diera permiso, no nos vendría mal la presencia de un médico, y así usted podría ver lo que una mujer es capaz de hacer cuando le dejan esgrimir el bokken. Quizás así abandone su sarcasmo y decida guardar la compostura al tratar conmigo. Creo que hoy he aprendido la lección, dijo Kei mirando de soslayo a Tadakatsu Ozaki, que aún cruzaba el patio con aspecto ariado. Pero si mis responsabilidades me lo permiten, acudiré. Siempre me ha interesado el arte de la espada. Kei dedicó el resto de la mañana a sus tareas cotidianas, consistentes en visitar a funcionarios y vasallos de bajo rango del clan, escuchar sus quejas y aplicarles un tratamiento con el que el paciente se sintiera cómodo, generalmente infusiones o masajes que complementaba de cuando en cuando con sesiones de acupuntura. Las enfermedades más frecuentes iban desde dolores articulares, habituales en las poblaciones costeras, hasta resfriados y fiebres provocados por las frías estaciones del castillo. Habitar entre muros de piedra siempre había sido menos saludable que hacerlo en una casa de madera, y aunque una fortaleza se revistiera de cálidas tarimas, puertas shoji y vigas de roble, la frialdad de la roca seguía estando en el corazón mismo de la estructura, y con el tiempo en el de las personas. El maestro Inafune estaba convencido de ello. Creía que la humedad y el frío se hacían fuertes a lo largo de los años y ninguna tisana o cauterio podía expulsarlos. Al fin y al cabo, los daimyo construían sus castillos pensando en su seguridad personal, pero no en su salud, como si a la larga hubiera alguna diferencia. Afortunadamente, pronto llegaría el verano y la inmensa mayoría de aquellos males desaparecerían o quedarían paliados durante algunos meses, lo que sin duda aliviaría la agenda de pacientes que cada noche le pasaba a la señora Ito, o al menos la aligeraría de aquellos que realmente tenían alguna dolencia, ya que las mujeres de muchos viejos funcionarios, auténticas viudas con el marido en vida, continuarían reclamando sus atenciones, en el mejor de los casos, para que las escuchara y compadeciera durante un rato, en el peor y más vergonzoso, para coquetear con el nuevo médico, algo que azoraba y enojaba a Ekei casi en igual medida. Cuando Ekei cerró su yakuro, después de la última visita del día, realizaba a un anciano que llevaba toda su vida trabajando como archivero del clan. Se despidió de la familia y salió al exterior. Se encontraba en el penúltimo patio de la ciudad castillo, en el anillo ocupado por las viviendas de los funcionarios de más alto rango, que constituía un área apacible y prácticamente desmilitarizada dentro de la fortaleza. Le alegró comprobar que aquella tarde soplaba una brisa casi estival. Levantó la cabeza y cerró los ojos para escuchar mejor el viento, que ya hablaba de noches cálidas y cantos de cigarra. Cuando volvió a abrirlos, se encontró con una magnífica luna que asomaba entre jirones de nubes, pese que aún no había anochecido. Avanzó entre casas y jardines hasta llegar al pórtico de la ciudad interior. Los lanceros que guardaban el inmenso portón con los que se cruzaba diario le saludaron cortésmente antes de hacer señas para que movieran las pesadas hojas y
paso al médico, Ekei penetró en el corazón del castillo con paso distraído, perdido en cábalas sobre sus posibilidades de convencer a la dama Ito de cambiar sus criterios a la hora de adjudicarle pacientes. Hasta la fecha, la jefa médica del clan, junto a sus ayudantes habituales, siempre se había encargado de atender a los más altos cargos de la corte, ignorando el hecho de que el maestro Inafune se le había otorgado el rango de médico de cámara. De este modo, su estrategia para entrar al servicio del señor Yamada, que en un principio había considerado un logro aplastante de su ingenio, pronto se desveló como una vana ilusión de victoria, ya que la natural desconfianza de Oine le había regalado a tratar con lo más intrascendente de la élite del clan. Solo había coincidido con el señor del castillo en una ocasión, el día en que recibió para agradecerle su mejoría y anunciarle que entraría a su servicio. Desde entonces apenas lo había vuelto a ver, y siempre en la distancia, rodeado de su habitual nube de escoltas y altos consejeros. Ekei entró en la torre del homenaje y se dirigió hacia la amplia escalinata que la recorría de abajo arriba, comunicando un piso con otro. Aquella imponente estructura, que en su primera visita le pareció un lugar inhóspito y enrevesado, se había convertido en los últimos meses en un entorno conocido, pero jamás en algo semejante a un hogar. Poco a poco fue poniendo nombre a todos los rostros que discurrían por sus pasillos, gente de suma confianza para la familia Yamada, entre las que él se sentía justo como lo que era, un intruso. Se detuvo en la primera planta para dirigirse a sus aposentos, una agradable vivienda dividida mediante paneles en 4 estancias: dormitorio, aseo, estudio y sala de visitas. Desde esta última, además, se accedía a una amplia terraza que, pese a hallarse en el primer nivel, tenía unas maravillosas vistas del castillo, cuyas luces se derramaban por la ladera hasta morir en la arboleda. Más allá de la fronda se extendían los barrios y las casas de Fukui, y en lo profundo de la noche llegaba a escuchar el batir de las olas contra el acantilado rocoso, aunque desde su posición no alcanzara a ver el mar. Entró en el recibidor y deslizó la puerta hasta cerrarla por completo. Se encaminó hacia el estudio y abrió su yakuro sobre la mesa colocada contra la ventana. Se entretuvo en extraer varios frascos de cerámica y sobres con hierbas, dejando en el cofre solo las medicinas esenciales que debía llevar consigo todo médico. Guardó el resto en una vitrina y dejó el yakuro abierto sobre la mesa, a la espera de recoger aquellos remedios que considerara adecuados en función de la lista de pacientes del día siguiente. Entró en el baño para asearse y vestirse con ropas más livianas. Mientras se preparaba, se mentalizó haciendo acopio de cuánta paciencia y humildad le fueron posibles, pues sabía bien que le harían falta. Una vez listo, se dirigió a la consulta personal de Oine, con objeto de discutir un nuevo método de trabajo, uno que permitiera un reparto distinto de los pacientes. Anticipaba una batalla ardua, pero debía librarla. Las dependencias de la médica se hallaban en la tercera planta. Al llegar a la puerta respiró hondo y anunció su presencia antes de deslizar la hoja a un lado. La consulta la formaba una primera habitación, donde la maestra atendía a sus pacientes en primera instancia, seguida de una sala más amplia y despejada, con apenas ornamentación o mobiliario, donde ella misma aplicaba los tratamientos que por su complejidad o relevancia del paciente no se delegaba a sus ayudantes. Ekei se extrañó al comprobar que no había nadie en la consulta, ya que Oine
solía dedicar las últimas horas del día a organizar el trabajo de la jornada siguiente. Abandonó todo reparo y se dirigió a la estancia del fondo. Apartó la cortina y con preocupación se asomó a la sala de tratamientos. En su interior, a la tibia luz de unas lámparas de papel, encontró a la médica concentrada en su arte. Se disponía a aplicar mogusa sobre la espalda de una mujer tendida boca abajo. Arrodillada junto a ella, su joven ayudante, una muchacha que rondaría los 15 años, le sujetaba un cuenco con la medicina. Ekei decidió observar en silencio. Oine tomó una hoja de papel y la dobló a modo de pala. La joven le aproximó un cuenco de fina sal y la maestra cogió un poco ayudándose del papel de arroz. La extendió con cuidado sobre distintas zonas de la espalda de su paciente, entre los hombros, sobre los codos, a lo largo de la columna. Una vez la hubo repartido sobre los puntos terapéuticos precisos, la médica colocó sobre ellos virutas de mogusa y las prendió con la llama que ardía en la punta de una varilla. La sal serviría para que las virutas no quemaran la piel, y el calor de la mogusa irradiada al arder estimularía las corrientes internas del cuerpo, aliviando los dolores de espalda que aquella mujer padecía. Oine agitó suavemente la varilla hasta apagarla. A continuación recogió una mecha de mogusa que su ayudante le ofrecía y la extendió a la lumbre de una vela. Cuando comenzó a arder, se recogió la manga del kimono y se inclinó sobre su paciente aproximando la mecha a distintos puntos periféricos. Aplicaba el calor a una distancia prudencial y, antes de que la piel se enrojeciera, pasaba a otra zona. El maestro Inafune había combinado alguna vez la aplicación de la mogusa sobre sal u hojas de jengibre con la acupuntura, pero nunca había visto a nadie que aplicara al mismo tiempo la moxibustión de forma directa y mediante aproximación de mecha. El procedimiento le llamó la atención, pero en su foro interno sabía que no era el interés médico lo que le animaba a observar en silencio. Lo cierto es que se sentía fascinado por Oine. La práctica reiterada había dotado sus movimientos de una soltura que los hacía hermosos, con una cadencia que complacía y atrapaba al buen observador. Ekei se sumió en el mismo trance que le provocaba contemplar a un shokunin que hubiera consagrado su vida a dar forma a la arcilla, o a un viejo pescador manejando sus redes. Era la belleza de las cosas cotidianas y sencillas, sublimada por la discreta elegancia de aquella mujer que él ya intuía de alma melancólica, pues así eran sus ojos cuando creía que nadie la veía. Oine apagó la mecha sobre el plato de arcilla y esperó a que las virutas de mogusa se consumieran. En un momento dado, levantó la vista y descubrió a Ekei contemplándolo desde la puerta. «Maestro Inafune», dijo no sin cierta sorpresa, para acto seguido adoptar un tono recriminatorio. «¿Qué está haciendo aquí?» «Lo siento mucho», se disculpó Ekei con una profunda inclinación. «No me atreví a interrumpirla en su trabajo». La mujer que recibía el tratamiento levantó la cabeza con curiosidad. «Ah, maestro, pase, no se avergüence». No sonó como una simple invitación, era la voz de alguien acostumbrado a que sus peticiones fueran atendidas. Seguro que, debido a su oficio, ha visto muchas mujeres desnudas. La paciente era Koso de Yamada, esposa del señor del castillo. Se trataba de una mujer madura, pero aún lejos de la vejez, pues contaba casi 20 años menos que su marido. Ekei se arrodilló y tocó el suelo con la frente, sin poder olvidar las historias que corrían por la corte sobre el irascible carácter de aquella dama. Sin embargo,
señora no parecía particularmente ofendida. Se incorporó y ordenó a la joven asistenta que la ayudara a cubrirse con el yukata. «Sé que no son las circunstancias habituales, Maese Inafune», indicó Kosode, «pero hasta ahora no he tenido oportunidad de agradecerle su excelente labor cuando atendió a mi marido». «No debéis agradecerme nada, señora. Obré lo mejor que pude». Sin embargo, otros no tuvieron su tino a la hora de aplicar la medicina. Oine ni se inmutó ante la clara alusión. Continuó arrodillada inmóvil tras la dama Kosode, con la vista fija en el suelo y su inusual cabello suelto cubriéndole los ojos. «Señora, mis primeras opciones para tratar a su señoría habrían sido las mismas que contemplaron los médicos del clan. Simplemente, al quedar descartadas tras su ineficaz aplicación, tuve que elegir entre otras posibilidades y afortunadamente acerté. Pero sin la labor previa de la maestra Ito, me habría resultado imposible diagnosticar correctamente a su marido». «Ya veo». La dama Kosode sonrió con malicia. «Es usted un hombre humilde, señor Inafune, una cualidad estimable, pero no abuse de ella», dijo mientras se ponía en pie. «Los lobos tienden a atacar a las presas que creen más débiles». «Lo tendré en cuenta, señora», agradeció Ekei con una nueva inclinación. «Repetiremos el tratamiento mañana a la misma hora, Oine». «Como guste, señora». Cuando la dama hubo abandonado la estancia, precedida de la joven ayudante que se adelantó para ir abriéndole las puertas, Ekei se sintió en la obligación de disculparse. «No era mi intención provocar semejante comentario de la señora. Acepte mis disculpas». «No se preocupe», dijo la médica mientras recogía los utensilios. «Estoy de sobra habituada a las insinuaciones de la señora Kosode. Esto puede considerarse incluso un momento distendido», se permitió frivolizar Oine. «Aún así, espero no haber provocado ningún malestar entre...». «No insista», lo interrumpió la mujer. «No es nada personal hacia mí. Tarde o temprano tendrá la oportunidad de comprobarlo». «Comprendo. He escuchado que la señora está a la altura del señor Daimyo en lo que a ardor guerrero se refiere». Ekei se aventuró con aquel comentario a la esperanza de arrancar un atisbo de sonrisa del rostro de Oine y quizá preparar así el terreno para su propuesta, pero ésta se limitó a mirarlo en silencio, haciéndole sentir torpe, hasta que añadió: «No es fácil ser la mujer de un daimyo. La señora ha moldeado su carácter según los rigores del puesto que ostenta. Tenga en cuenta que los hombres libran sus batallas fuera del castillo. Las mujeres las debemos librar entre estos muros». El médico asintió. «Y en lo sucesivo, procure ser más discreto». Ekei no pudo evitar inclinarse como disculpa. Aún no sabía cómo hablar con aquella mujer, pero eso no le desalentó a seguir adelante con su propósito. Siguió a Oine en la estancia continua y la ayudó a guardar las hierbas y ungüentos en las vitrinas. En ese momento regresó Ume, la joven asistenta de Oine, una muchacha de presencia sigilosa, pero mirada vivaz. «Por favor, no se moleste, maestro Inafune. Yo me encargaré de ordenarlo todo». Ekei se apartó y no por casualidad reparó en el libro en el que Oine planificaba la agenda de cada día, que descansaba abierto sobre el escritorio. Se aproximó a él y repasó las citas del día siguiente, apuntadas con aquella caligrafía que comenzaba a reconocer tan bien. La fecha figuraba en el encabezado de la página y debajo, distribuidas según el habitual criterio, las visitas que correspondían a los 2 médicos de cámara, casi todas las de Oine en la torre del homenaje, las del maestro Inafune en los anillos exteriores al Honmaru. «Señora Ito», la llamó Ekei sin apartar la vista del libro, cuya página señalaba con el dedo. «Si me lo permite,
querría comentarle algo. Y bien, lo incitó la mujer sin dejar de ordenar el instrumental y las medicinas para cerrar la consulta. He observado su manera de repartir el trabajo. ¿Tiene alguna objeción? Me parece lógico que usted se encargue de atender a las personas de más rango dentro del castillo. Al fin y al cabo, el conocimiento de los pacientes es fundamental. También lo es que lo tengan confianza en su médico, pero no es una cuestión de confianza de los pacientes hacia su médico, maestro Inafune, dijo ella mientras se ponía de puntillas para colocar unos frascos en un estante alto. Es una cuestión de confianza mía hacia usted. Disculpe. No se haga el sorprendido. Ha entrado al servicio del clan a raíz de una buena resolución de un único caso, que por lo que a mí respecta, pudo ser un mero golpe de suerte. O puede que no, puede que sea un excelente diagnosticador e indicar una enfermedad que ni mi padre ni yo supimos ver. Pero eso no deja de convertirle en un absoluto desconocido, dijo la mujer sin ningún rodeo. No sabemos nada de su formación, de su pasado o de cómo llegó aquí. Puedo explicarlo todo eso. Ya le dije que estudié, sí, en Funai con los médicos extranjeros. Volvió a interrumpirle Ojine, que ahora le dedicaba toda su atención. ¿Pero qué significa eso? El daimio y sus cercanos se mostraron gratamente sorprendidos por su historia y no dudaron en ofrecerle un puesto que nadie ajeno a mi familia había ocupado hasta ahora. Le resultaba curioso y llamativo tener a su disposición a un médico tan poco ortodoxo. Pero la medicina no es un juego, maestro Inafune. No experimentamos tratamientos extraños con pacientes. Le aseguro que para mí la medicina tampoco es un juego, protestó Ekei con un rastro de indignación en su voz. ¿Sabe? Todavía me sorprende lo acertado de su análisis, sin tomar el pulso, sin estudiar la lengua o los esputos, sin interrogar al paciente. ¿Qué insinúa? Aplico métodos de diagnóstico distintos. No me encierro en la medicina tradicional. La medicina a campo es la medicina que ha sanado a nuestros pueblos durante siglos, alejada de supercherías y prácticas extrañas. Lo sé muy bien, es que ella había tenido una discusión muchas veces con otros colegas y sabía cómo evadirla. Pero no por ello podemos dar la espalda a aquello que no sea útil de la medicina extranjera. No hay nada de superchería en ella. Esa es su opinión. La mía es que no tratará a los miembros relevantes del clan con técnicas y venenos que desconozco. No tengo nada contra usted, maestro Inafune. Simplemente no le conocemos, ni a usted ni a su medicina. He tratado a docenas de pacientes desde que estoy aquí. No sé si ha hecho un seguimiento de ellos, pero todos han mejorado. Como le he dicho, combino la medicina habitual con algo de lo que aprendí en Funai, no para experimentar, sino para buscar mejores alternativas para mis pacientes. La médica ladeó la cabeza con aire cansado, pero Ekei no se podía dar por vencido, pues estaba ante la raíz del problema. Antes de que ella pudiera marcharse, volvió a tomar la palabra. Escuchó un momento mi propuesta. ¿Por qué no permitir que aquellas personas de cuya salud dependa la estabilidad del clan sea examinada por los dos? Sé que realiza con reconocimientos rutinarios al señor Yamada cada semana. ¿No sería más provechoso que ambos participáramos en esos reconocimientos? Quizás en determinadas circunstancias uno podría ver lo que no ha visto el otro. No le pido que me deje aplicar un tratamiento a mi discreción, solo que me permita asistir durante su trabajo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque creo disponer de conocimientos y habilidades que podrían ser mejor aprovechados por el bien de todos. Créame, mi único objetivo es servir lo mejor posible a mi señor.
Habla como un samurái, no como un médico. ¿Acaso no cree que sus habilidades estén suficientemente aprovechadas atendiendo a los vasallos de su señoría? Para nosotros, la salud de un campesino debe ser tan digna de preservar como la de un daimio. Aquella era una verdad que muchos médicos, en su vanidad, tendían a olvidar, y aunque Kei estaba completamente de acuerdo con las palabras de Oine, sus circunstancias le impedían darle la razón sin más. Si algún día un campesino necesita de mis cuidados mientras recorro un camino, no dude que lo atenderé sin esperar nada a cambio. Pero mientras sirva esta casa, mi máxima obligación es para con él su señor. Ella suspiró, agotada de aquella discusión. Maese Inafune, ahora me retiraré a mis aposentos. Si lo desea, puede seguir discutiendo con Ume, señaló a la joven ayudante, que había asistido a la cena en silencio, sin siquiera moverse del sitio por no llamar la atención. No había estado especialmente sutil, el Kei se percataba de ello. Quizás su encuentro furtivo de aquella mañana la había presionado más de lo que creía, así que se limitó a musitar un buenas noches mientras la jefa médica abandonaba la estancia. Cuando el médico y Ume se quedaron solos en la consulta, la joven le dirigió la palabra de manera imprevista. «Así no conseguirá nada», dijo Ume sin levantar los ojos, pero con un desparpajo insospechado. «¿Qué quieres decir?». Ella lo miró antes de responder. «Debe ganarse su confianza. No la convencerá de otro modo, maestro». «¿Y cómo crees que puedo hacerlo?». El hecho de pedirle consejo a aquella muchacha le hizo sonreír. «Con paciencia». «Con paciencia», repitió el médico. «¿Cuánta paciencia dirías que debo tener?». «Hace 4 años aceptó tomarme como aprendiz para enseñarme la aplicación de la mugusa. Hasta ahora solo me ha permitido sujetarle el cuenco.